Saludos, bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Denise Aguilar y el día de hoy vamos a ver el tema armas espirituales. Vamos a iniciar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que vamos a recibir, Señor. Te pedimos y te suplicamos que seas tú mostrándonos tus armas, Padre Celestial, para la vida, para la nueva vida que nosotros buscamos en ti. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y en este tema vamos a ver las armas espirituales. Este tema es la introducción del tema 2 para que podamos entender las armas espirituales. Posteriormente vamos a conocer cuáles son las 3 armas espirituales en la vida del cristiano, que son el ayuno, la oración y la lectura de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar. En nuestro caminar como seguidores de Cristo, nos enfrentamos a desafíos espirituales y batallas invisibles que requieren una preparación adecuada. En el momento en el que tú llegaste a esta lucha por tu hogar, empezaste a hacer una guerra, y entonces la palabra de Dios te va a dotar de armas espirituales que son recursos poderosos que Dios ha provisto para enfrentar estas luchas y así puedas tú vivir una vida cristiana victoriosa. Muchas veces te has encontrado que batallamos bastante. Nos hemos encontrado luchando bastante, ya que sentimos que no avanzamos, sentimos que todo está igual. Sin embargo, esto es porque no estamos utilizando las armas espirituales que Dios ya nos dejó establecidas a través de su palabra. Y la importancia de las armas espirituales en la vida cristiana es que son fundamentales, ya que cada una de las armas, la oración, el ayuno y la lectura de la palabra, nos ayudan para estar equipados y nosotros podamos resistir toda tentación y vencer toda adversidad, desde malos pensamientos, desde desánimo, falta de fe, falta de contentamiento. Las armas espirituales nos ayudan para poder avanzar y tengamos nosotros una relación con Dios. Además, las armas, aquí algo muy importante, las armas espirituales nos permiten enfrentar las artimañas del enemigo y asimismo fortalecen nuestra fe. Vamos a conocer, cuando veamos la importancia de la lectura de la palabra, cómo es que la lectura de la palabra, el conocimiento de la palabra nos va a aumentar nuestra fe. Y bueno, ignorar o descuidar cada una de estas áreas nos puede dejar vulnerables y debilitados en nuestra vida espiritual. No sé si en algún momento del proceso tú te has sentido muy cansado, piensas que traes un peso muy grande sobre tus hombros, has tenido desánimo, has tenido dudas. Esto es porque no estamos usando las armas adecuadamente. Cuando nos viene la duda, ataques muy fuertes de duda, nosotros tenemos la palabra de Dios para contraatacar. Pero cuando la duda nos vence, es porque no estamos bien equipados y estamos vulnerables a las acechanzas del maligno. Y para que nosotros podamos seguir adelante, nosotros debemos prepararnos y profundizar en la comprensión de las armas espirituales. Y también es importante descubrir cómo aplicarlas en nuestra vida cristiana. A través de este proceso de restauración personal, vamos a iniciar un viaje en donde vamos a ser fortalecidos, equipados y vamos a vivir desafiados a vivir una vida llena del poder y la gracia de Dios. Por eso es que nosotros te pedimos que nos acompañes en esta exploración para descubrir la importancia y la eficacia de las armas espirituales en la vida cristiana. Y aquí tenemos
los fundamentos de las armas espirituales de la vida cristiana. Y las armas espirituales son instrumentos, nosotros debemos entender que son instrumentos poderosos que Dios nos ha provisto para que nosotros podamos lidiar con nuestras batallas que enfrentamos de manera espiritual y que enfrentamos como creyentes, ya que dice la palabra de Dios que las armas no son físicas, sino que son de una naturaleza espiritual. Y esto nos permite enfrentar los desafíos y ataques del enemigo. En 2 Corintios 10 del 4 al 5 dice que usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Y esto es para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Entonces así es como destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Entonces capturamos los pensamientos que son de rebeldía y entonces podemos enseñarnos a obedecer a Cristo. Y bueno, las armas espirituales, su propósito y relevancia en la vida del creyente son para equiparnos, fortalecernos y para resistir las fuerzas espirituales malignas y así podamos estar firmes en nuestra fe. Y bueno, en este mundo lleno de tentaciones, pruebas y adversidades, sobre todo en este proceso de restauración matrimonial, es de vital importancia comprender la relevancia de las armas espirituales, la relevancia de la oración, el ayuno y la lectura de la palabra, para que con esto nosotros podamos mantenernos arraigados en nuestra identidad y llamado en Cristo. Entonces, estas armas nos permiten estar preparados y ser efectivos en esta lucha espiritual que enfrentamos diariamente, en esta lucha que tenemos de manera personal, pero que sabemos que dará como resultado la restauración de mi familia. Y entonces, a través de que Dios nos dota de estas 3 armas, podemos entender, amada hermana, amado hermano, que no estamos desamparados y mucho menos estamos indefensos, sino que Dios ya nos ha dotado de la herramienta necesaria para poder prevalecer de pie y experimentar la victoria espiritual de manera personal y también matrimonial. Entonces, esa es la importancia. Y vamos a ver que hay 3 tipos de armas espirituales en la vida cristiana. La primera de ellas es la palabra de Dios y el poder transformador que la palabra de Dios trae a nuestras vidas. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira qué hermosa palabra. La palabra es viva y eficaz. Y entonces la palabra será la que entre en nuestras vidas y nos va a ayudar a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y bueno, sabemos que sin la palabra de Dios no podríamos estar en este proceso, no podríamos entender. Entonces es la importancia de la palabra de Dios. La siguiente arma espiritual es la oración. Y a la oración la vamos a entender como un arma poderosa de comunicación con Dios. Mira qué hermoso. Esta es la parte que Él nos deja para podernos comunicar con nuestro Dios. Y aquí podemos ver que esto es nuestra comunicación directa con Dios, donde podemos presentarle todas nuestras necesidades, preocupaciones, deseos, y a través de la oración podemos recibir el consuelo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido sin dirección? Nos hemos sentido desconsolados. Pues mira, la oración nos permitirá recibir el consuelo de Dios, la dirección de Dios, la fortaleza y la provisión divina de Dios, ya que orar nos va a conectar con el poder sobrenatural de Dios y nos va a permitir participar en su obra. Otra cosa muy importante que debemos de saber es que al orar nosotros podemos interceder por otros declarando la palabra de Dios, y con esto
buscamos la voluntad de Dios y experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas, porque es la palabra de Dios la que empezamos a declarar. Entonces, la oración es una herramienta esencial para enfrentar las dificultades espirituales y fortalecer nuestra relación con Dios. En otro estudio vamos a ver cómo es una oración conforme a la palabra de Dios, conforme al diseño de Dios. Y bueno, tenemos que saber que no hay sistema de comunicación en la tierra que supere el que Dios nos ha dotado. La oración nunca ha fallado y la oración no es algo que esté obsoleto. La oración es el medio de comunicación por el cual nosotros nos acercamos a Dios, y es ahí en la oración en donde nosotros podemos contarle a Dios nuestras necesidades y dejar nuestras cargas. No hay ocupación más importante en la vida de un hijo de Dios que la oración. Nadie puede llamarse hijo de Dios si no es una persona de oración. Y además, que la oración sea lo más importante de sus actividades, ya que ahí, a través de la oración, Dios nos promete que recibiremos las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y algo muy importante en este proceso de restauración en el que estamos, nosotros hemos decidido estar en un proceso de restauración. Cuando nosotros decidimos entrar a este proceso y nosotros le decimos a Dios, vengo ante ti de manera humilde para dejarme transformar, Satanás nos va a observar. Pero cuando ve que esa persona que decidió restaurarse empieza una vida de oración, el ejército de Satanás tiembla, ya que la persona que ora va a mover, como lo dice el libro de Daniel. Cuando Daniel empezó a realizar una oración en donde pedía él respuesta, él hizo que su oración movilizara los ejércitos espirituales. Asimismo pasa con tu oración, ya que dice la palabra de Dios, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, cuando tú empiezas a clamar a Dios, Dios despliega ese ejército por nosotros. No lo vemos, no sabemos qué sucede, pero a través de la oración suceden muchas situaciones espirituales a nuestro favor. Por eso es que no debemos dejar de clamar. Esto lo dice en Salmos 34, 17. Y bueno, otra arma espiritual es el ayuno. Esta parte es muy importante porque es aquí donde se crea una intimidad con Dios, donde nosotros le demostramos a Dios en donde nosotros venimos humillados, le mostramos a Dios nuestra humildad, que queremos nosotros ser humildes para poder presentarnos ante Dios, donde humillamos nuestra carne, donde le decimos a Dios que vamos a mortificar nuestra carne para poder ser parte del reino de Dios. Entonces, mira, aquí vamos a entender que los beneficios de utilizar armas espirituales en esta vida cristiana van a ser muchos, ya que nos va a conducir a un crecimiento espiritual. Tú no puedes estar en un proceso en donde tú quieres ver una vida transformada y seguir de la misma manera. Dice la palabra de Dios que nosotros nos debemos esforzar, ya que a medida que nosotros nos esforcemos y seamos valientes y decidamos mortificar nuestra carne y poder venir a la palabra, a la oración y al ayuno, nos vamos a rendir al Espíritu Santo, y entonces es ahí donde nuestra relación con Dios se va a fortalecer y a madurar. Entonces, mira, lo importante en este proceso de restauración personal que tú has decidido tomar, vas a utilizar las armas espirituales para desarrollar una intimidad más profunda con Dios. A través de esto vas a poder comprender el carácter de Dios, y cuando alguien primeramente conoce y luego comprende el carácter, la naturaleza divina de Dios, nuestra fe
engrandece. ¿Por qué? Porque entonces sabemos que tenemos un Dios misericordioso, benevolente, compasivo, que aborrece la maldad, pero que tiene misericordia de millares, y que por el simple hecho de conocerlo, nuestra fe en Dios se deposita. Entonces mira la importancia. Cuando tú sientas que no tienes fe, tienes que obligarte a venir a la palabra. De momento será obligarte, pero después será un deleite y no podrás dejar la palabra de Dios. Y entonces así tu nivel de confianza aumentará en Dios. Y entonces, a medida que crecemos en nuestra fe, somos equipados para enfrentar los desafíos de la vida diaria, y entonces podemos empezar a vivir una vida cristiana plena y abundante. Y bueno, las armas espirituales nos dan protección contra las tentaciones y todo ataque del enemigo, ya que cuando tú utilizas un arma espiritual, te estás protegiendo y estás luchando, y obviamente esta lucha permite esa protección de los ataques del enemigo. Entonces, cuando tú meditas la palabra de Dios, oras y confías en Dios, tú vas a poder caminar en el poder del Espíritu Santo, vas a poder ser fortalecido y no podrás caer fácilmente en las tácticas engañosas del enemigo. ¿Cuántas veces te has encontrado en este proceso dudando o pensando si estás haciendo bien o estás haciendo mal? Cuando estás pensando si estás haciendo bien o no, es porque, si tienes esa duda, es porque no has venido a las armas espirituales, es porque no te has dejado llenar de la palabra, de la oración, del ayuno, y entonces por eso viene esa duda, donde no sabes, donde lo que te diga, tú no sabes, y todo te entra a duda, porque no tienes el discernimiento que da la palabra de Dios. Entonces las armas espirituales justamente nos ayudan a discernir las mentiras de Satanás y a resistir las tentaciones que se presentan en nuestra vida diaria. Nuestras armas espirituales nos fortalecen para mantenernos firmes en nuestra fe, y además nos capacitan para superar las pruebas y obstáculos que enfrentamos cada día, y sobre todo en este proceso. Entonces, cuando tú utilizas las armas espirituales, vas a poder vivir una vida de victoria sobre el pecado, y vas a poder experimentar la libertad, sanidad y santificación que Cristo ha venido a darte. Entonces son muchos los privilegios que tú recibes al dotarte de estas armas espirituales. Y en tercer lugar, podemos ver que vamos a poder experimentar la paz y el gozo que sobrepasa todo entendimiento, ya que cuando nosotros confiamos en la palabra, meditamos en la palabra, tenemos una vida de oración, podemos vivir una vida confiada, y entonces nos aferramos a la palabra y dependencia del Espíritu Santo. Y entonces encontramos aquí el consuelo de nuestra vida diaria. Entonces las armas espirituales nos van a ayudar a enfrentar los desafíos con confianza, y vamos a poder experimentar el gozo que viene de una relación íntima con Dios. Esto nos va a permitir tener una perspectiva eterna, sabiendo que nuestra esperanza está solamente en Cristo y que Él tiene el control sobre toda circunstancia. Al utilizar estas armas, vamos a experimentar una paz y un gozo que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Y otra cosa muy importante al utilizar las armas espirituales es que vamos a poder dar un impacto positivo en nuestras relaciones y nuestro testimonio cristiano. Entonces, al aplicar los principios de la palabra de Dios, orar y ayunar por aquellos que nos rodean, vamos a ejercitar la fe, vamos a empezar a vivir en amor y en perdón, y nos vamos a convertir en instrumentos de bendición y transformación en el mundo. Tú en este proceso llegaste buscando la restauración matrimonial. Sin embargo, al llegar aquí te diste cuenta que era a través de tu conducta que Dios va a obrar, pero necesita que tú pongas esa
esa obediencia en la palabra de Dios donde nos dice, esfuérzate y sé muy valiente. Cuando Dios nos está diciendo eso, nos está diciendo que nosotros nos esforcemos en la lectura de su palabra, en la oración y en el ayuno, porque ahí estamos utilizando sus armas espirituales. Y entonces cuando nosotros las utilizamos de manera correcta, el impacto que viene hacia nuestras vidas es fantástico, porque viene una restauración no solo en mi persona, no solo la restauración se queda en mí, en ser una nueva persona, sino que eso da ventajas a mi familia, le da como la oportunidad de también ser restaurados. Es decir, que todo se va restaurando a mi paso. Entonces, es importante que comprendas la importancia de utilizar y de llevar a cabo, de vivir estas armas espirituales, de utilizarlas, de dotarte de estas armas espirituales. Y en las siguientes enseñanzas vamos a ver un estudio para cada una de las armas: oración, ayuno y lectura de la palabra. Espero que haya comprendido muy bien este tema, espero que hayas comprendido y podamos seguir avanzando. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias porque tú nos revelas cuál es la forma en que vamos a llegar a ti, Señor, cuál es el medio en el que nosotros nos podemos acercar. Te suplicamos que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, para que nos agarremos de tu mano, Señor, y sigamos aprendiendo, esforzándonos, Señor, y siendo valientes para que tú nos dotes, Padre Celestial, de tu enseñanza. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias y bendiciones. Los esperamos en la siguiente enseñanza para poder seguir con el estudio de la lectura de la palabra, la oración y el ayuno. Bendiciones.